Hatikvah, esperanza, de la tierra de la promesa a la tierra de la esperanza. Un poquito de historia. Unas semanas atrás el rabino Barney me preguntó que lo sustituyera en uno de los Shabbats que no va a estar aquí por vacaciones y dar el mensaje. Estaba tan honrado de que él me había pedido eso, pero le pregunté, ¿de qué quiere que hable, rabino? Y me sonrió como siempre lo hace y me dice, bueno, has estado en Israel hace un par de meses, así que puedes hablar de eso. La mayoría de gente que me conoce sabe que me encanta hablar sobre Israel, pero después, unos minutos después, me vino a la mente que es tan importante estar en ese lugar y enseñar la parsha. Las mismas personas que me conocen saben que yo no soy alguien que hace un montón de cosas al mismo tiempo. Yo soy de una persona o de una cosa a la vez, pero antes de ver el horario, el Señor le dije, Señor, no, yo no quiero enseñar el parsha, no quiero tenerle el mismo día que voy a predicar. Pero esa broma de que hay una broma de que un señor viene a la sinagoga y empieza a decirle, Señor, quiero ganarme la lotería. Y le pregunta el Señor, ¿compraste el ticket para ganarte la lotería? Pero bueno, es como el Señor me dijo a mí, está en la parashá de este día, Vayihalen. Y por supuesto que se trata de Israel. Esta semana Moisés es negada la entrada a Israel y después, semanas después, fue negado otra vez. ¿Qué pasó en esos 3000 años? ¿Qué ha pasado? Hay semestres y muchas clases que he tomado, pero voy a tratar de hacerles un resumen en 40 minutos. Cuando nuestro pueblo fue nacido y en el lugar de Israel donde yo nací. El mensaje es Israel, la promesa, la tierra de la promesa, la tierra de la esperanza. Voy a decir unas palabras en hebreo, pero estoy seguro que algunos de ustedes van a reconocer la significancia histórica, porque lo han oído un par de veces, lo han escuchado. מתוך זכותנו הטבעית וההיסטורית, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. זאת ארץ ישראל. Esas palabras que él acaba de decir en judío es que Ben Gurion dijo en 1948 con un derecho histórico declaramos un establecimiento del Estado de Israel. Eso tenía un gran significado para mí, porque fue la jornada de mi padre, el recorrido que mi padre hizo a Israel. Él estaba trayendo 1000 judíos rusos desde China, los llevó a Israel. Israel es la casa de la esperanza de Hatikvah. El lugar donde nuestro pueblo fue nacido en la época de Abraham. Y cuando los expulsaron a todos y salieron. Pero en 1948, del 14 de mayo, cuando Ben Gurion hizo esta declaración, también dijo, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, donde nació el pueblo judío, aquí hay la religión espiritual de Israel, nació ahí. Ahí es donde obtuvo su independencia y creó una cultura de una significancia universal y nacional. Aquí ellos le dieron la Biblia al mundo. Exiliados de la tierra de Israel, el pueblo de Israel permanece fiel a todos los países donde ellos fueron expulsados. Siempre oramos por el retorno y la restauración de la identidad. Oramos por esa libertad
porque difícilmente ha habido un día todos estos días, estos años, que no hayamos vivido sin guerra o con el miedo a la guerra, con terror, con el temor al terror. El rabino Jonathan Sachs dijo, Israel estuvo ahí mientras el pueblo estuvo enfrentando el holocausto con el ángel de la muerte. El pueblo judío colectivamente afirmó su aferración a la vida. Y es un gran mensaje a la humanidad. Vencieron todas las tragedias con el poder de la esperanza. Eso significa Hatikva. Si Israel hubiera sido guardado con manos humanas, hubiera sido imposible, pero está a la mano del Señor. Leemos el Salmo 118. Eso es lo que el Señor está haciendo. Es tan maravilloso a nuestros ojos. Así que le pregunto al Señor este día, dame las palabras, Señor, a mí las palabras y a los músicos la música, y levanta nuestros corazones al milagro de la tierra que construimos, un pueblo que ha renacido, la promesa cumplida, un destino ganado. Así que vamos a empezar esta parsha, que es un resumen del libro de Deuteronomio que incluye los 10 mandamientos, el verso del Shema, que es la básica de la cultura israelita. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es uno, Echad. Los mitzvot de amar a Dios y estudiar su Torah, su instrucción, y tenerlos en nuestro corazón, es inscribirlos en los portones de tu casa, en los mezuzot. Pero el corazón de esta parsha, de este estudio, de todo este versículos que nos queda en esta Shabbat, es que Moisés le está clamando a Dios que lo permita entrar a la tierra de Israel. Él le clama y se lo suplica y le dice, pero solo ve la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, te voy a enviar a la montaña, a lo más alto de la montaña, y verás todos los lados de Israel. Verás todo, pero no vas a cruzar el río del Jordán. Imagínese cómo Moisés se debió haber sentido. Se puso en el tope de esta montaña, en lo alto, solo divisando la tierra que él tanto amaba entrar. Eretz Israel, la tierra de Israel, mostrada ahí enfrente de él como un mito tan cercana. Pero Dios sabía cuánto Moisés quería entrar en la tierra. ¿Por qué lo dejó ahí en esa montaña? Para que él viera cada pequeña esquina de la tierra. Estos patriarcas están asociados con una cualidad especial. Abraham, Chesed, con bondad. Isaac, con devora, con dominio propio. Jacob, con todas estas cualidades que Moisés tenía. Netzach, eternidad. Era por esta razón que Dios le dio la Torá a Moisés, porque la Torá es eterna. Así como Moisés entró en la tierra de Israel, como él hubiera querido, hubiera sido una entrada eterna, pero no una entrada que el pueblo judío nunca hubiera dejado la tierra, pero Hashem, él sabía que el pueblo judío tenía que salir en exilio, porque no hubiera sido posible mantener todos los estándares espirituales que la tierra demandaba. Así que Moshe no entró en Eretz Israel, no lo entró, pero él no estaba quejándose, pero ese sentimiento de soledad, más que todo de añorar, que estuvo en el
monte tan alto viendo la tierra y sabiendo que todos los judíos de todos los tiempos, ese sentimiento de anhelar, los judíos y los cristianos, y todos quisiéramos vivir en Israel o al menos visitarlo, o entonarnos con Israel, con las noticias todos los días, o apoyarlos y tener alguna conexión con la tierra, nuestra tierra. Esto podría traer algunas noticias para mucha gente. Pero en una conferencia sionista, que fue la sexta, Theodore Herzl proporcionó una teoría que Uganda, un pequeño país, podría ser una casa temporal para todos los judíos rusos. Pero se levantaron eso eran delegados, no eran religiosos, por cierto, pero es tan evidente para ellos que ese compromiso hubiera terminado con la esperanza del Estado de Israel. Pero instintivamente ellos sabían que el único lugar que el pueblo de Israel, que el Estado de Israel podría existir es en la tierra de Israel, Eretz Israel. Un poquito de Moshe que está en el corazón de cada judío, y cada judío añora la tierra. Así que mire nuestras oraciones diarias. Mire las bendiciones que decimos después de comer una comida. Están saturadas con el nombre de la tierra de Israel. Nuestra fue una gran noche de exilio, pero el pueblo judío nunca perdió esa añoranza por el pueblo de Israel, como Moisés cuando estuvo en ese monte alto, divisándolo, de esa tierra que él no pudo entrar. Pero nosotros sí podemos, y nosotros lo hacemos. Muchos de ustedes lo han hecho, muchos de ustedes lo harán, y porque nosotros podemos, y decimos frecuentemente en los días festivos, aún en Shabbat, decimos B'Shana Haba Jerusalem, el próximo año en Jerusalén. Porque así como Moisés estaba divisando la tierra desde lejos, está en nuestras futuras generaciones ese sentir, añorando entrar a Israel. Así que como 3000 años después, más tarde, Joan Eric dice que Joan y Eric estaban en lágrimas porque no iban a ir a Israel. La primera visita que ellos iban a ir a ver, nuestros directores de música, Joan y Eric. Así que vamos de regreso a la Parsha y tratamos de entender por qué Moshe no fue permitido entrar. Hemos oído de estos estándares altos espirituales que la tierra demandaba, pero si había alguien que estaba merecedor de todo esto, ¿no hubiera sido Moshe? Hasta ahora, o sea, hasta este minuto, ¿alguna vez Moshe oró por él mismo? Siempre él oró en pos del pueblo judío, pero por la primera vez él está orando por sí mismo, que Dios le permite el privilegio de entrar. Los que verdaderamente justos entienden que antes de Dios nada no los merecemos. Ya sea de que hagamos el bien o hagamos una mitzvah, tenemos que clamarle a Dios la oportunidad y el privilegio. El mensaje es de una especial significancia en nuestra generación. Seamos honestos, muchos de nosotros tenemos sentimientos de antagonismo, somos arrogantes y creemos que Dios nos debe algo. En efecto, nosotros le debemos todo a Él. Y eso es como empezamos cada día, Moden Ani, todos los días, gracias Señor, todos los días. Nuestra generación es una generación que es corta en paciencia, pero larga en esperar demasiado.
damos por vencido muy rápidamente. Y cuando los problemas vienen, solo es Dios el que nos puede ayudar. Pero aún usted pregunta y todos preguntamos. Es nuestra naturaleza preguntar. Pero ¿por qué Dios no le otorgó a Moisés en su oración que viera la tierra de cerca? Bueno, vamos a leer la Parsha. Podemos ver en este estudio que sí le dio los deseos de su corazón a Moshe. Alex Shopisca dice que él se elevó en el ponte más elevado de la montaña, del norte, este y oeste, sur y norte. Todas las esquinas lo pudo ver Moshe. No solo lo vio enteramente todo la tierra prometida, pero también vio toda la historia en sus ojos. Sí, Dios responde a todas nuestras oraciones. Él responde. Pero la manera que Él la hace, esa es su opción de Él. Pero Él sabe lo que nos conviene. Así que siempre alcancemos a Dios en oración y Él nos va a guiar por el camino correcto. Déjenme ir a unos 1000 años atrás en Israel. El profeta Isaías se refiere al pueblo judío como una luz en las naciones. Y no hay secreto que los judíos positivamente influencian el mundo, como Mark Twain escribió de los judíos. Sus contribuciones, la sabiduría del mundo en literatura, ciencia, artes, música, financieras, medicina, son tan desproporcionadas todas las contribuciones que el pueblo judío ha hecho. Piense al respecto. Una cosa es para el pueblo tener una gran influencia, pero ¿quién hubiera predecido esto? Que una nación tan poquita en números estaba retando todas las normas sociológicas y esta imbalance en esta pequeña minoría es lo que se refiere a esta parsha. Deuteronomio 4:27. Son pequeños en números, pero Dios los van a guiar a una gran nación. 2000 años atrás, Tisha B'Av, apenas pasó esta semana, 2000 años atrás, ese día, los poderosos romanos destruyeron el templo y expulsaron a todos los judíos de la tierra. Si usted le hubiera dicho a alguien en aquel tiempo, te apuesto que no, que los judíos van a sobrevivir más que los romanos, ¿qué crees? ¿Qué tipo de ojos hubieras tenido? Como hubieras dado una expresión como ¿qué? Pero tenemos tantos millones ahorita viviendo en nuestra tierra. Los judíos en Israel es como un 0.001% de la raza humana, pero su poder financiero va fuera de proporción en arte, música, cosas financieras, educación, medicina. Es tan elevada la contribución en el mundo. Los babilonios, los persas, los egipcios, o sea, han llenado la tierra con esplendor, pero bueno, esa es la manera. Los griegos y los romanos, ellos siguieron, pero sus dioses también. Otras personas, otros pueblos se elevaron, pero también cayeron. Y se han desvanecido algunos. Todos han pasado, pero nosotros permanecemos. La Parsha dice que Dios te va a esparcir entre las naciones. Históricamente, nos ha esparcido y cuando son esparcidos se asimilan a los países donde se han ido. Pero aún que nos ha esparcido, mantenemos nuestra relación nacional con nuestra cultura y con nuestras raíces. Nunca el pueblo judío ha salido la tierra de Israel voluntariamente, nunca. Nunca el pueblo judío ha salido de Israel voluntariamente, nunca. Y han habido
lugares que nunca han ido para nada. A través de la época medieval hasta la época moderna, retornaron. Así como retornaron de Egipto y Babilonia. Salmo 137 nos clama: si yo te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha deje de funcionar. Nunca se olvidaron de Jerusalén. Los judíos nunca se olvidan de ese sueño de regresar. Jews never relinquished the dream.
Los judíos nunca dejan el sueño de regresar. Donde quiera que estén, oran para regresar a Israel, divisarlo desde lejos. Por siglos han sido suspendidos entre memorias, recuerdos y esperanzas, y por la promesa que Dios hizo que un día los va a regresar a la tierra. Eso demuestra un gran amor de Dios para Israel, que inspiró al rabino Moshe Asiki, que escribió un hermoso poema, Amado del alma, amada del alma. Ladies. Entonces vino el Holocausto. Un tercio del pueblo judío pereció. 6 millones de judíos. 1,5 millones de niños perecieron. Pero no el sueño de regresar a casa. Y de las cenizas del Holocausto, nuestro país fue reconstruido otra vez. En esa tierra que Moisés dibujó de lejos en la cima de esa montaña. La promesa fue cumplida. Pero no fue fácil. Mi padre se subió a ese barco cuando vino a Israel. Inmediatamente se unió
y yo estaba en el vientre de mi madre, y se unió a las tropas para pelear en Jaffa. Y él peleó en la guerra de Sinaí en 1966. Mi generación peleó en la guerra de 1967. Yo regresé de la escuela para estar en la guerra de Yom Kippur en 1973. En medio de todo esto, nuestro país sufrió tantas actividades de terror. Nunca vivió en paz. Pero en 1993, la búsqueda por la paz tomó una nueva dimensión. En septiembre de ese año, Isaac Rabin, el presidente Clinton y Joseph Arafat estaban en la Casa Blanca y dijeron lo siguiente: hemos venido de Jerusalén, la eterna capital del pueblo judío. Venimos en angustia de esa tierra que ha sufrido por un pueblo, un país, una familia que no ha sabido ningún año, no ha conocido ningún mes en que nuestras madres no han llorado por sus hijos. Vamos a tratar de poner un final a esta hostilidad, que los hijos y los hijos de nuestros hijos no experimenten el dolor horrible de la guerra. Hemos venido a asegurar nuestras vidas y hacer más fácil esas memorias del pasado y esperar con esperanza y orar por la paz. Así que déjenme decirles a ustedes, para ustedes palestinos, estamos destinados a vivir juntos en la misma tierra. Los soldados que retornamos de esas batallas, nosotros que hemos visto a nuestros familiares y amigos ser asesinados ante nuestros ojos, que hemos atendido funerales y estamos entristecidos, que hemos venido a una tierra que ha enterrado a sus hijos. Nosotros que peleamos en contra ti, palestinos, lo decimos en una fuerte y clara voz: es suficiente tanta guerra, tanta sangre, es suficiente. No tenemos deseo de venganza, no tenemos odio. Nosotros como ustedes somos pueblo que queremos amar, plantar un árbol, que queremos vivir una vida digna como humanos. Estamos dando la paz una oportunidad y decir suficiente. Oremos que va a venir un día que nuestra interna fuerza y todos nuestros valores que han sido derivados de tantos años, miles de años de la Biblia, de la Torá, cada cosa tiene una temporada. Todo está destinado bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para llorar y un tiempo para amar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para guerra y un tiempo para paz. Señoras y señores, él concluyó: el tiempo para la paz ha llegado. Eso es lo que concluyó. Pero no fue así. El terrorismo continúa hasta el día de hoy. Hasta ayer hubo una bomba en la parte norte de Israel en una noche de Shabbat. ¿Cómo vivimos con tanta amenaza, de tanta violencia? Toma fe. Israel siempre ha sido sostenido por fe en Dios y en la vida misma. Israel, el minuto que Israel sea considerado un país secular, su existencia, su testimonio de fe por generaciones, que el judío retornará en la fe que después del holocausto el pueblo judío revive otra vez. Israel es el único lugar en la tierra como 3,000 años de historia, han formado la mayoría. El único lugar que se defienden solo en Israel. Los judíos hablan el lenguaje hebreo,
el lenguaje judío, el calendario judío donde caminó Yeshua, aún ellos tienen que seguir luchando por el lugar de existir ahí. Nuestros músicos cantaron esa canción Ose Shalom. Nosotros añoramos la paz, que el que hace la paz en los lugares altos nos dé la paz a Israel y en todo, digamos todos amén. Y finalmente, yo iba a terminar ahí mi mensaje, pero no puedo dejar de decir esto. Hay un gran elefante aquí. Tengo que hablar. No podemos hablar de paz este día sin traer este elefante. El sujeto de todos los medios de anexar establecimientos judíos, que todos estos establecimientos judíos nuevos es un gran controversia para la paz. Estos asentamientos son históricamente, bíblicamente, la casa judía. Es mi herencia y tu herencia como está inscrito en la Torá. Específicamente en esta semana del estudio del Parsha, Bet-El, Shiloh, son nombres bíblicos, ciudades que existen. ¿Por qué no podemos anexar Judea después de Jerusalén, al sur de Jerusalén? Somos judíos, somos de Judea. ¿Por qué no lo vamos a anexar a nuestro territorio? Va a recibir poder con el Espíritu que va a venir a ustedes. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén y todo Judea y Samaria, dijo Yeshua. Anexar, agregar, lo que significa, no es complicado. Es lo que implica es aplicar la ley judía en Judea y Samaria, que permanecerá parte de Israel. No va a interrumpir el proceso de paz, lo va a avanzar. Y realmente ahora finalmente. Habló en hebreo y dijo que es lo que Moisés suplicó que le entraran y con humildad, y trajo sus suplicaciones a Dios. Moisés le suplicó al Señor entrar a la tierra, pero no pudo. Era un hombre tan sencillo y humilde, 40 años en exilio de Egipto y otros 40 años fuera de la tierra prometida. Y eso fue porque desobedeció en algunas partes el caminar de la Torah. Después que Moshe murió, Dios lo despierta en medio de la tierra en la presencia de Elías y Mesías. En la porción de la Torah, Isaías 4:1, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Háblale suavemente a Jerusalén, que sus pecados han sido pagados, que ella ha recibido de la mano del Señor doble por todos sus pecados. En el nuevo pacto, Brit Hadashah, la porción de ahora, Dios dijo que Él envió a su Hijo único para juntar a su pueblo como una gallina junta sus pollitos en esta manera. Pero las personas se rehúsan a alcanzar a su Mesías. Así que todo esto que estaba con una maldición, toda esa maldición de perecer, pero los que rechazan a Yeshua tienen esta maldición. Roma destruyó el templo y duró tantas generaciones, 49 generaciones. Pero Yeshua nos dijo, yo te digo
No me verás otra vez hasta que digas, bendito eres tú el que viene en el nombre del Señor. Yo te traigo este día un mensaje de Israel, un mensaje de la tierra, y este es el mensaje. Ahora, este día, las buenas nuevas están explotando en Israel. Mucha más gente todos los días están diciendo Baruch haba b'Shem Adonai. Bendito es Él, quien viene en el nombre del Señor. Shabbat Shalom. Que Dios los bendiga.